Y esta noche, en Secretos de Familia, les traemos una historia muy dramática. Es la historia de la familia Oesterheld que quedó destrozada después de la dictadura militar que asoló a nuestro país. Héctor Oesterheld, ustedes saben bien, el guionista, el creador del Eternauta, bueno, junto con sus 4 hijas mujeres, ellos militaban en Montoneros. Desaparecieron todos y sobrevivió Elsa. Elsa, la madre, la esposa, que está con nosotros aquí esta noche, y 2 de sus nietos, de los cuales ella también les va a contar la historia. Una historia de profundo dolor, pero que forma parte de la historia argentina que queremos conservar para ustedes. A mediados de los años 50, las revistas de historietas eran una importante fuente de diversión y de entretenimiento. Se vendían cientos de miles de ejemplares por semana y había legiones de fanáticos. Héctor Oesterheld fue el guionista más destacado de la época, el mejor de los mejores en un medio que marcó a toda una generación. La historia de su familia comienza cuando conoce a Elsa, su mujer. Era adolescente, tenía 17 años y había fallecido hacía 2 años la única hermana que yo tuve. Entonces eso me causó un trastorno terrible porque quedé muy sola en una época donde realmente yo estaba empezando el colegio secundario, quedé muy sola en una palabra. Con un carácter modesto y sin hacer alarde de sus creaciones, Héctor Oesterheld dejó un legado fundamental para la ficción nacional. La simpleza de sus héroes y una delgada línea entre ficción y realidad fueron las coordenadas que atravesaron su obra y le otorgaron un prestigio mundial que todavía está vigente. Cambió el domicilio de la aventura, que siempre tenía que ser fuera del país. Incluso él hizo en abril, hizo el Sargento Kirk, que en realidad iba a ser un soldado argentino. Pero le dijeron, no, en Estados Unidos, porque todo lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en esa época, era como que pasaba en un limbo, ¿no? Y él puso las cosas que pasaban acá en Buenos Aires, en el interior. La capacidad de él para crear al infinitum historias de todos los géneros y ser él mismo quien las escribía, todas las historias, aún aquellas que salían con seudónimos, o aún aquellas en que salían con el nombre de su hermano, por ejemplo, o con algún nombre inventado. En realidad era él el que estaba siempre detrás de las historias. Yo creo que más allá de que haya hecho historietas, es el más grande escritor de aventuras que tuvimos en la Argentina. No hay otro como Oesterheld, ¿no? La literatura de aventuras aquí no fue muy próspera ni muy interesante, ¿no? Así que esas cosas que él escribía eran grandes aventuras. Que aparte de ser el mejor historietista de la Argentina y posiblemente uno de los mejores del mundo, es un gran escritor y es un gran humanista. Poco tiempo después de recibirse de geólogo, Héctor Oesterheld se casó con Elsa. Había comenzado a escribir guiones de historietas en revistas infantiles y también en publicaciones de divulgación científica para la editorial Abril. En 1951 debutó como guionista para adultos en la revista Cine Misterio. No tuvimos chicos enseguida, tuvimos en el 52, nos casamos en el 47 y Estelita nació en el 52. Y ahí las 4 seguiditas. Sí. Así que ahí formamos una familia donde tuvimos que mudarnos porque vivíamos en un departamento muy pequeño, ahí en Palermo, cerca de donde estaban mis padres, y de ahí fuimos a vivir a Bécar, que es una estación siguiente a San Isidro, Sí. porque ya vimos que era imposible vivir. Yo estaba esperando ya a Diana, la segunda, y en eso ya tuvimos que buscar una casa que permitiera libertad para los niños que venían y para él como para trabajar en su casa, porque él quería trabajar en casa, ¿no? Héctor y Elsa tuvieron 4 hijas. Elsa era ama de casa y Héctor trabajaba en sus guiones. En esos años creó una serie de personajes que lo harían famoso. Bull Rocket, Ticonderoga,
el sargento Kirk, Ernie Pike, el cronista de la Segunda Guerra Mundial que dibujó luego el mítico italiano Hugo Pratt, y al mismo tiempo continuaba produciendo material para chicos, entre otras en la revista Gatito y la serie Bolsillito. Gatito, digamos, de alguna manera convive con esos personajes que han fascinado a tantas generaciones. Por ejemplo, a mí me contaron que la cara del sargento Ernie Pike era la cara de Oesterheld. ¿Es así? La de Ernie Pike, verdad? sí. ¿Sí? Ese fue Hugo, que él tenía la costumbre de que los guiones se los mandaba todos dibujados por cuadrito, y en el cuadrito ya estaba explicada la escenografía que tenía que tener, los personajes y las cosas que tenían que estar dibujadas. Entonces él siempre se hacían bromas con Hugo, era un tipo muy divertido. Él no, él era taciturno y callado. Era un tipo que consiguió abrirse un poco cuando empezó con este trabajo, porque el mismo grupo de gente que eran muy, no sé, tipos muy bohemios, a él lo obligaron a salir un poco hacia afuera, si no era un tipo muy taciturno y muy introvertido. Sí. Sí. Su cabeza era una imaginación permanente. A fines de los años 50, Héctor Oesterheld tenía una vida cómoda y feliz. Trabajaba en su casa, tenía esposa y 4 hijas sanas. También era dueño, junto a su hermano, de la editorial Frontera, donde publicaba sus historietas. Es un proyecto, por un lado comercial, es un proyecto de algún modo cultural también. El asunto es así. Héctor Oesterheld trabajaba como guionista para varias editoriales, pero sobre todo para la editorial Abril. También trabajaba para Codo y siempre fue un laburante de la cultura. Para él, escribir fue una manera de expresarse y de ganarse la vida, no contradictorias. Yo tuve 15 años que mi casa era un cuento de hadas, porque las nenas también fueron creciendo, dibujaban, escribían. Era un mundo de arte mi casa, y con tipos que fueron los mejores dibujantes del mundo, estaban todo el día en mi casa. Así que para mí misma fue un aprendizaje impresionante, ¿no? Era idílico, porque tenía una mujer muy bonita y muy simpática, que es Elsa. La Elsa de hoy día sigue siendo una guapa mujer, pero era más joven y más bonita hace 40, 50 años. Y sus nenas, sus hijas, eran unos biscuits, una maravilla Eran 4 nenas bonitas, graciosas, así que el ambiente era muy agradable realmente. Oesterheld estaba alcanzando un pico de creatividad y calidad que el género no había conocido hasta ese momento. De la mano de su imaginación, la historieta argentina llegaría entonces a su máximo nivel. Pero también estaba en la antesala de una tragedia que asolaría a su familia tiempo después. Cuando en el invierno del 2007 nevó en Buenos Aires, muchos recordaron el comienzo del Eternauta. Allí una nevada mortal cae sobre la ciudad y al entrar en contacto con la piel, la nieve mata a todos los habitantes de la gran ciudad. Ese fue el inicio de la historia de Juan Salvo y la trágica aventura. Oesterheld retrata a un hombre común que se convierte primero en héroe y después en viajero del tiempo en busca de su mujer y su hija. El Eternauta, que narra una invasión extraterrestre a Buenos Aires y la lucha por la resistencia, estaba poblada de personajes fascinantes. Los manos, los cascarudos y los burbos, controlados por unos seres sin forma, los sellos, y también los combates se realizaban en lugares muy reconocibles como
la avenida General Paz, la cancha de River, Plaza Italia y la estación de subte del Congreso. Fue un éxito instantáneo. Cientos de miles de lectores esperaban cada semana la aparición de la revista Hora Cero, donde se publicaba la historieta. Tan es así que se puede decir que entre 1957 y 1959 nadie estaba al margen de lo que ocurría en El Eternauta. Y El Eternauta es la historieta más renombrada, ¿no? Es el Martín Fierro de la historieta. Es una cosa muy importante, supongo, ¿no? Pese a que, como te decía antes, yo no creo que sea la mejor historia de Oesterheld, ¿no? Yo me quedo más con el Sargento Kirk, esas enormes sagas, ¿no? O con el Morcinder. Bueno, son todas cosas de él, de todos modos, ¿no? Pero El Eternauta es la que más marcó socialmente a los lectores, ¿no? Es una lectura casi obligatoria. Si no leíste El Eternauta no existís, ¿no? Digamos, las imágenes de los personajes, sobre todo Juan Salvo con el traje ese armado, es una imagen muy, muy fuerte porque tiene todos los elementos de la ciencia ficción, todos los elementos de la necesidad del traje casi espacial, pero a la vez los trajes hechos con que hay en las casas o en las ferreterías, ¿no? Esa especie, entonces es algo muy... Es por un lado una imagen universal y por otro lado muy, muy argentina, ¿no? Cuando uno la lee, cuando lee El Eternauta, te sigue estremeciendo, aún ahora, ¿no? Y está tan bien hecha, curiosamente, porque era una historieta que se fue haciendo semana a semana, y el dibujante no sabía lo que iba a seguir, y ni él mismo sabía. Cuando saca el horacero semanal, eso es sintomático. Cuando saca el horacero semanal en septiembre de 57, donde empieza a salir Eternauta, Randall, etc., la contratapa, estaba la foto de él, de guionista, que hablaba a sus lectores, su concepto de la aventura, que eran sus propios personajes. Es decir que en el caso de Oesterheld, junto con las historias, junto con las aventuras, junto con los personajes, estaba su presencia como autor, el señalar continuamente el orgullo de la autoría y la diferencia de su práctica de la aventura y su práctica narrativa de las otras historietas. Es decir, que nosotros cuando la experiencia fue doble. Por un lado, leímos las historietas y por otro lado, reconocimos al autor. Eso es muy fuerte. En 1961, los Oesterheld cerraron la editorial Frontera por razones económicas. Héctor continuó produciendo obras maestras, sobre todo en colaboración con el dibujante Alberto Brescia, y con gran profundidad escribió sobre el género fantástico, el espacio, el tiempo y el destino de los hombres. Oesterheld, que no venía de la historieta, que era un erudito, le metió a la humanidad, le metió al hombre adentro. Todas sus historias son profundamente humanas. Son historias que superan lo que era la historieta hasta ese momento. Y fue una explosión, fue terrible. Todos los más jóvenes que él somos hijos de él y los que escribían de antes trataron de escribir como él. Y esta revolución después llegó a Europa vía Hugo Pratt y de Europa pasó a Estados Unidos, así que revolucionó la historieta mundial. La segunda mitad de la década del 60 estuvo signada por grandes esperanzas de un cambio social. La revolución había triunfado en Cuba, liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, y era un modelo para muchos jóvenes. En mayo de 1968, una revuelta de estudiantes derivó en una huelga general que paralizó a Francia. Y en los Estados Unidos, los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam. La Argentina también tuvo su propia rebelión estudiantil y sindical. Fue el Cordobazo. Por entonces el país estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y Perón continuaba exiliado en España. Aparecieron entonces las primeras organizaciones armadas para luchar contra el gobierno de facto.
cuando en 1970 surgió Montoneros, algunos creyeron que era una opción válida para lograr el cambio social. Entre los que creyeron estaban Héctor Oesterheld y sus 4 hijas. Yo creo que cuando vio que la juventud tomaba el rumbo ese, durante años, hasta el 70, él no se metió, y ahí en el 70 fue cuando él se dio cuenta, ante ver toda la juventud, incluyendo las chicas que consideraban que era necesidad de la ideología para volver a la democracia, que nunca se reafirmaba y qué sé yo, y se ve que él ahí lo convencieron. Claro, porque hay, no. como en todas las cosas, Elsa, hay versiones, ¿no? Unos decían que Oesterheld había convencido a sus hijas y otros decían que sus hijas la habían convencido. Era al revés. ¿No? Las hijas la convencieron. Es decir, no las chicas, porque las chicas eran muy chicas. A ellas las convencieron, como era toda la generación de adolescentes, que eran todos chicos del secundario, y ellas iban en ese momento al Nacional San Isidro, y unas y otras iban a un colegio de hermanas que ellas habían elegido. Y bueno, y ahí es donde él hubo personas, una persona sobre todo que era hijo de un amigo de casa de mucho cariño de mí, que era, ¿cómo te diré?, el muchacho que había sido candidato a sacerdote y que después dejó, se apartó y después se metió con los curas del tercer mundo. Y bueno, y empezaron todo, fue un movimiento general de todos lados, y la mayoría, por lo menos la gente que trataba a Héctor y yo y las chicas y todo, eran muy chicas y muchachos de clase media alta y católica por sobre todo.